bendición poder estar compartiendo con ustedes. Y me vino a la mente, ¿no?, una palabra que ahora les voy a estar compartiendo, pero antes de eso, como modo de introducción, ¿no? Quería preguntarles si tal vez están esperando algo de parte de Dios, si tal vez están esperando un milagro o tal vez están esperando una respuesta, una promesa. Y creo que todos, ¿no?, estamos expectantes y estamos esperando siempre algo de parte de Dios, ¿no? Siempre Dios tiene algo para darnos, siempre Dios tiene una promesa, siempre Dios tiene una bendición para desatar. Y nosotros estamos ahí esperando, ¿no? Pero ¿qué actitud vamos a tener, no? Y más o menos de eso quería hablar hoy, ¿no? De qué actitud vamos a tener y qué actitud tenemos como hijos de Dios y qué actitud tenemos en este tiempo en la espera a esas palabras, ¿no? En la espera a ese cumplimiento. Y creo que todos cuando estamos esperando algo nos preparamos, ¿no? Por ejemplo, si no sé, compramos algo por Mercado Libre o cualquier otra plataforma y sabemos que va a venir, no sé, tal día, viene el martes. Bueno, el martes sabemos que ese día vamos a estar atentos, vamos a estar alertas, si suena el timbre, si suena la puerta, si ladran los perros, si nos llaman para avisarnos, ¿no? Y uno cuando sabe que algo va a llegar, se prepara, ¿no? Y lo mismo tenemos que hacer, ¿no?, con las cosas de Dios, ¿no?, con las cosas que Dios nos promete, con las cosas y las bendiciones que Dios nos promete y que estamos esperando, ¿sí? Si estamos esperando sus promesas, si estamos esperando el cumplimiento, debemos tener una actitud correcta, ¿no? Y debemos esperarlo de la forma correcta. Y me decís, ¿cuál es la forma correcta? ¿Cuál sería la forma correcta? Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Amén. Si tenés Biblia, te invito a que lo puedas buscar junto conmigo en Josué 3, del 1 al 6. Yo voy a estar leyendo la NBI. Que dice: muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento, con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor, su Dios, y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Amén. Es una palabra muy conocida, seguramente la mayoría de nosotros lo conocemos. Y lo que más me impactaba, ¿no?, era lo que dijo Josué, ¿no? Purifíquense. Hay varias versiones, ¿no? Esta dice: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes, ¿no? Y acá vamos a ver algunas pautas o algunas formas en las cuales podemos esperar, ¿no?, esa promesa, esperar esa maravilla, esperar ese prodigio, ¿no? Y vamos a entrar un poquito en contexto, ¿no? Ya sabemos que la mayoría conoce esta palabra, pero para los que no la conocen, no la tienen tan fresca, Moisés había muerto, ¿no? Moisés había sido la persona que Dios usó para liberar a Israel de Egipto, para liberarla de la esclavitud, para liberar a su pueblo. Y Moisés había muerto, había quedado Josué a cargo, ¿no? Dios le dio el liderazgo a Josué, Dios le dijo: esfuérzate, sé valiente, yo estaré contigo. Y ahora tenía que seguir, ¿no? Ahora Josué tenía que ser el responsable de llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Josué tenía que ser la persona que iba a estar al frente del pueblo, que iba a estar liderando el pueblo y que iba a estar llevándolos a esa tierra tan prometida y que tanto esperaba el pueblo de Israel. Amén. Y nosotros también hoy en día seguramente estamos esperando algo de parte de Dios, como decía antes,
tal vez hay una promesa, hay algo que estamos esperando, tal vez desde hace años, ¿no? Y lo más hermoso es que Dios lo va a hacer. Como dice la palabra de Dios, su palabra no vuelve vacía, su palabra siempre cumple el propósito por el cual Él la da, ¿sí? Como dice su palabra, Dios no es mentiroso, Dios no es hijo de hombre para que mienta, que se arrepienta. Él lo que dice lo va a hacer, amén. Así que en primer lugar, seguí creyendo, no desistas, no decaigas, porque el Señor va a hacer maravillas, el Señor va a hacer prodigios en tu vida. ¿Y cómo podemos prepararnos para esto? ¿Cómo podés estar alerta? ¿Qué actitud podemos tomar, no? Y la palabra de Dios dice purifíquense, ¿no? La primera cosa que quería remarcar o resaltar es purifíquense, purifiquémonos, porque yo me incluyo, purifiquémonos, consagrémonos. Algunas versiones dicen conságrense o santifíquense, ¿no? Y es un tiempo en que debemos purificarnos y debemos prepararnos y preparar nuestras vidas para lo que Dios va a hacer. Y tal vez pensamos, ¿no? Purifíquense, conságrense, santifíquense. Parece algo como muy abstracto, ¿no? Yo pensaba, digo, ¿qué es esto de purificarse? ¿Qué es esto de santificarse? Sabemos que santidad es estar apartado para Dios. Y la verdad es que leyendo, investigando un poco, en el Antiguo Testamento, cuando decía la palabra purifíquense o santifíquense, no era algo solo espiritual o algo solamente de palabra o de la mente, sino que eran acciones, ¿sí? En el Antiguo Testamento implicaba lavarse, implicaba llevar ropa limpia, implicaba confesar los pecados. No era solamente está la parte, ¿no?, espiritual, que es la de confesar los pecados, pero también eran acciones concretas, acciones prácticas, ¿no? Como lavarse, estar limpios, llevar una ropa limpia, ¿no? Y a veces nosotros tenemos en la mente un preconcepto de que va a purificarse o estar purificado o estar en santidad es algo como muy abstracto, es solamente pedirle a Dios, Dios purifícame, Dios santifícame y ya está. Pero no, hoy el Señor me estaba mostrando, primeramente a mí, que es acción, ¿no? Purificarse o santificarse o consagrarse son acciones concretas. ¿Y qué estamos haciendo en este tiempo para purificarnos? ¿Qué estamos haciendo en este tiempo para estar consagrados delante de Dios? ¿Cuáles son esas acciones que el Espíritu Santo nos está diciendo? No hagas esto, deja de hacer esto, larga un poco esto, ¿no? Y así como el purificarse o santificarse no era algo tal vez tan abstracto, ¿no? Sino que eran cosas más prácticas, ¿no? Nosotros también debemos empezar a hacer lo práctico, ¿no? A purificarnos, a santificarnos y a dejar esas cosas que Dios tal vez nos está diciendo que dejemos, o a empezar esas cosas que deberíamos haber empezado y todavía no lo hicimos. Amén. Empecemos a vivir y a practicar, ¿no?, la santidad, que no solamente es tal vez orar y pedir a Dios que nos santifique, sino también es llevarlo a la práctica, ¿no? No sé, si miro 3 horas de Netflix por día o 4 horas de Netflix por día, bueno, cortar un poco y mirar 1 hora, por un ejemplo. No sé, si estoy todo el día mirando Instagram, bueno, leer un poco más la palabra que el Instagram, ¿no? Entonces hay cosas que Dios nos va pidiendo diferentes a cada uno, ¿no? Porque tal vez lo que me pide a mí es diferente a lo que te pide a vos, o lo que les pide a ustedes. Pero seamos sensibles a lo que Dios nos quiere pedir en este tiempo y qué son las cosas que Dios quiere que entreguemos, ¿no?, para estar santificados, ¿no? Porque una de las formas de estar preparados para recibir esa bendición, para recibir esa promesa, es estar santificados, ¿sí? Es la forma correcta, es la forma que Dios quiere en este tiempo, en que esperemos esa respuesta, que va a venir, pero nosotros también debemos poner de nuestra parte. Amén. Una de las segundas cosas es que quería remarcar o recalcar era que en los versículos anteriores, ¿sí?, que en el que ya les voy a decir, en el versículo
3, el versículo 2 dice: al cabo de 3 días los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor, su Dios, y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por este camino. Bueno, y sigue la palabra, pero lo que me llama la atención es: abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Y detrás de ella es detrás del arca. Y el arca sabemos que representa la presencia de Dios, ¿no? Y en este tiempo Dios nos está llamando a abandonar nuestros puestos, a abandonar nuestra actitud pasiva ante lo que va a venir y empezar a ponernos en marcha, ¿no? Empezar a seguir. La segunda cosa que Dios me mostraba es: sigamos la dirección de Dios, sigamos la presencia de Dios, sigamos lo que Él nos está pidiendo, ¿no? Y ellos tenían que seguir literalmente el arca. Era fácil, era tal vez más fácil porque era literalmente cuando veían el arca tenían que levantarse, agarrar todo lo que tenían y seguirlos, ¿no? Y también, como viene ligado al punto anterior, ¿no? Dios en este tiempo nos está pidiendo cosas prácticas. Dios nos está pidiendo cosas que se pueden hacer, cosas tangibles. Y así como ellos tenían que seguir literalmente el arca, nosotros, ¿qué acciones prácticas estamos siguiendo en este tiempo? ¿Qué dirección Dios nos dio y tenemos que ir en pos de ella, ¿no? ¿Qué nos dijo el Señor en este tiempo y que nosotros estamos haciendo? Tal vez somos como a veces muy místicos o pasamos todo por el razonamiento y el pensamiento, y Dios en este tiempo nos está pidiendo que dejemos nuestros puestos, que abandonemos ese puesto y nos levantemos, nos pongamos en marcha y empecemos a caminar y empecemos a hacer lo que Dios nos mandó. Tal vez Dios te mandó a, no sé, estudiar un instrumento musical porque Dios quiere usarte en la alabanza. Tal vez Dios te mandó a estudiar una carrera universitaria porque quiere que seas un profesional y que seas de bendición en el área profesional en que te vas a mover. Tal vez Dios te pidió que estudies la palabra porque el día de mañana quiere que seas un pastor o un ministro. No sé qué es lo que Dios te pidió o qué dirección te dio, pero sabemos que es un tiempo en que debemos empezar a movernos, levantarnos y ponernos en marcha. Ya tan solo con el ponernos en marcha Dios va a empezar a bendecir. Tan solo con el ponernos en marcha Dios va a empezar a guiar y a mostrar que Él está con nosotros y que cada vez vamos a estar más cerca de su bendición. Amén. Y eso es lo que quería compartirles, ¿no? Que cuando nos movemos Dios nos bendice, cuando accionamos Dios respalda, Dios ama que nos movamos aún, aunque tal vez a veces seamos precipitados, ¿no? Y nos equivoquemos o nos mandemos las nuestras. No importa, no tengamos miedo a equivocarnos, no tengamos miedo al fracaso, no tengamos miedo al que dirán. Empecemos a hacer lo que Dios nos pide, que Dios nos va guiando, Dios nos va a ir bendiciendo. Amén. Y recordemos, como dice la palabra de Dios, purifíquense porque el Señor hará maravillas. Esa es la forma en que tenemos que en este tiempo esperar las maravillas de Dios, esperar los prodigios, esperar las promesas. Y una de las frases que me venían a la mente mientras estaba preparando esto, ¿no? Cuanto más obediencia, cuanto más santidad, cuanto más estemos consagrados y purificados para el Señor, más vamos a ver las maravillas de Dios. Si querés ver las maravillas de Dios, si querés ver el milagro, si querés ver esa promesa que estás esperando tal vez hace años, empecemos a purificarnos y a consagrarnos de manera práctica. Levantémonos, pongámonos en marcha y hagamos lo que Dios nos está pidiendo, ¿sí? Ellos se levantaron porque después la palabra lo dice, ¿no? Y todos sabemos cómo termina la historia, ¿no? Ellos siguieron a la presencia de Dios, siguieron el arca
dice la palabra de Dios que cuando los sacerdotes que llevaban el arca pisaron el río Jordán, cesó sus aguas y ellos pudieron pasar, pero ellos tuvieron que seguir al arca, a la presencia de Dios, ¿no? Y seguirlo sin pensar mucho, ¿no? Porque si analizamos lógicamente, si miramos la realidad, no tenía sentido nada de lo que estaban haciendo. Tenían que conquistar una ciudad, pero antes de conquistar Jericó tenían que pasar por un río, y que ese río estaba inundado porque era la época en que ese río se inunda, que es en primavera, y que desborda. O sea que era más que imposible que pudieran hacerlo de una forma humana, era más que imposible, y la realidad era totalmente contraria, porque era totalmente contraria, porque era imposible pasar ese río, porque incluso después cuando iban a tener que enfrentar Jericó era una ciudad que tenía unas murallas súper anchas, o sea, era todo humanamente imposible, y la realidad era bastante negativa, pero ellos aún así creyeron al Señor y se levantaron, se pusieron en marcha y siguieron la presencia de Dios, siguieron la dirección de Dios. Así que quiero animarte a que en este tiempo, a pesar de la realidad, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de lo que te pueda llegar a estar sucediendo, no mires la realidad. Recordemos lo que Dios hizo por nosotros, recordemos lo que Dios hizo en el pasado, de dónde nos sacó, de dónde nos rescató. Recordemos los milagros que hemos visto hasta este momento y creamos que Dios puede hacerlo, creamos que Dios hará maravillas, y Dios en este tiempo va a hacer maravillas. Aunque parezca lo contrario, Dios en este tiempo, en este nuevo tiempo que comienza, en este nuevo año que comienza, Dios va a hacer maravillas, pero debemos esperar esas maravillas de la forma correcta y debemos accionar. Amén. Anhelo que esta palabra o esta pequeña reflexión pueda ser de bendición para tu vida, que te pueda desafiar, y que Dios te haya puesto en la mente esas cosas prácticas que tenés que hacer, para santificarte, y esas cosas prácticas que tenés que hacer en la marcha, que Dios va a ir bendiciendo. Amén. Y si me permitís, vamos a terminar orando. Vamos a cerrar este tiempo en oración. Papá, te damos gracias por tus palabras, Señor. Gracias porque, Señor, vos vas a hacer maravillas en medio nuestro. Señor, gracias porque vos vas a cumplir tus promesas. Señor, gracias porque tus palabras, Señor, no van a quedar en el olvido, Señor, sino que en este tiempo, Señor, vamos a ver tu gloria. En este tiempo vamos a ver tus maravillas, vamos a ver tus prodigios. Señor, yo te pido que si alguno de nosotros, Señor, hemos perdido tal vez la esperanza, Señor, hemos perdido Señor, la fe, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, esté ahora recordando, Señor, lo que has hecho por nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté en este tiempo, Señor, trayendo a memoria, Señor, Padre, aumentando la fe, Señor, así como una vez lo hiciste, Señor, en nuestras vidas, sabemos que vas a poder hacerlo otra vez. Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, conságranos, Señor, y ayúdanos a consagrarnos, y ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra, Señor. Señor, muéstranos esas pequeñas cosas, esas pequeñas acciones que nos estás pidiendo para poder estar santificados delante de tu presencia, Señor. Y aún, Señor, muéstranos aquellas cosas que tú nos has mandado a poner en marcha, Señor, y que todavía no hemos hecho, Señor. Que este sea el tiempo en que nos levantemos, en que dejemos, Señor, la pasividad, Señor, y empecemos a caminar, Señor. Porque esa es la forma en que tú quieres que esperemos tus maravillas. Esa es la forma correcta, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque veremos tu gloria, porque veremos tus promesas, porque veremos tus maravillas. No por nuestras fuerzas, no por nuestro esfuerzo, Señor, no por nuestras capacidades, sino porque tú, Señor, vas a estar en medio nuestro, Señor. Y así como lo estuviste, Señor, con Josué y con todo tu pueblo, Señor, y como
como lo has estado, Señor, con nosotros lo vas a hacer una vez más. Señor, te entregamos este tiempo en tus manos, Señor. Bendigo a cada persona que está, Señor, escuchando o viendo, Señor, este mensaje. Señor, tú le estés bendiciendo de una manera sobrenatural, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.